Buenos días, bienvenidos a Lengua Rozzi. Hoy vamos a hablar de Alejandro Magno, que fue un gran caballero que conquistó en tan solo 13 años gran parte de Europa, Asia y África. Se llamaba Alejandro Magno, que es Alejandro el Grande, y el libro se llama el libro de Alexandre. Las fuentes son el Alexandres de Chatillon o el Román de Alexandre francés de Gautier. No se sabe quién es su autor, aunque en el libro, aunque en la obra que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid se dice que es Juan Lorenzo de Astorga, pero también hay dudas sobre si es Gonzalo de Berceo o si es el rey Alfonso X el Sabio. Es la primera obra del Mester de Clerecía. El Mester de Clerecía es el ministerio o trabajo que hacían los clérigos, que es decir, los sabios. En la obra aparece ese nombre, el Mester de Clerecía, aparece la primera definición en contraposición al Mester de Juglaría, que es el trabajo que hacían los juglares. El Mester de Clerecía era un trabajo más minucioso en el que se contaban las sílabas y era como más elaborado. Era un conjunto de versos y cada verso medía 14 sílabas y había en medio una pausa para que no fuese tan largo 14 sílabas, pues se hacían 7, una pausa que se llamaba cesura y otras 7. Como es la primera obra en la que aparece esto, versos de 14 sílabas, pues a los versos de 14 sílabas se les empezó a llamar los alejandrinos por Alejandro Magno. De ahí viene ese nombre. La estructura de la obra es, la primera parte es la formación de Alejandro, es decir, Alejandro es una persona culta, luego sus conquistas, que como hemos dicho, conquistó en tan solo 13 años gran parte de Europa, Asia y África, y ya paró porque sus tropas se negaron a conquistar porque ya tenía miedo de los peligros, y los hechos anteriores a su muerte, en la que ya vemos cómo él fue coronado como rey. Alejandro Magno constituye el perfecto ejemplo de caballero y también de clérigo o hombre de letras. Los clérigos en esta época no tienen que ser necesariamente sacerdotes o personas religiosas, sino más bien sabios. Lo que ocurre es que casi siempre los que tenían conocimiento eran religiosos, porque el saber estaba en los monasterios. Alejandro quiere tener todo el conocimiento y además quiere conquistar la tierra, el aire, el mar, y esa soberbia y esa avaricia le lleva a que Dios lo castigue y precipite su muerte, es decir, que Alejandro termina muriendo joven. En la obra no solo aparece su vida o su conquista, sino que aparecen otras partes, otros asuntos, como por ejemplo la guerra de Troya. También podemos señalar el paralelismo entre esta obra y el poema de Miocid. Se dice que hay como una imitación. Voy a leer algunos versos. Estos versos son de Alexandre. Dice: mandó por toda la India los pregones andar, las cartas estelladas, por más los acuitar. Selladas es como cerradas. Y los del Cid. Antes de la noche en Burgos de él entró su carta, con gran recaudo y fuertemente sellada. Recaudo es con gran recaudo, con gran cuidado y fuertemente es sellada, cerrada. Vemos que estos versos son muy parecidos, por tanto es posible que esta obra se haya imitado al Cid. Esta obra es del siglo XIII. De todas formas, sí vemos una diferencia, y es que en el Cid hay más verosimilitud y en esta hay más fantasía. Se dice, había grandes virtudes, caera encantada, refiriéndose a la espada de Alejandro. Es como tenía grandes virtudes, que era encantada. Bueno, pues aquí hemos visto ya la primera obra de Mester de Clerecía, en la que vemos las conquistas de Alejandro Magno y cómo Dios lo lleva a la muerte para negarle esa gran avaricia y esa gran soberbia que tenía. Espero que os haya gustado.